Él debe tener algún tipo de depresión. Bray Wyatt no creo que vuelva. Y esto es un poco lapidario. Queridos amigos de A Duras Penas, hoy tenemos un tema importante. Bray Wyatt. Te invito a que revises una encuesta en la comunidad de A Duras Penas, que todavía sigue abierta hasta ahora de que está viendo este video, donde queremos saber tu opinión también. Pero hasta ahora, Pancho Celada, la opinión de la gente es que vuelva Bray Wyatt. La tendencia es clara, porque tenemos algunas opciones. Que cambie el personaje, que vuelva y luche, y que vuelva simplemente, vuelva con una buena historia. La gente quiere eso, que vuelva. Quiere que vuelva. Tuvimos a uno de los más grandes a hablar de Bray Wyatt, amigo. El Undertaker. Y que nos dice... Mira, ¿sabes qué? Bray Wyatt no tiene tanta chimuchina, no tanta historia. Que vuelva a su personaje de origen, la familia Wyatt. ¿Qué te parece eso? A mí, por ejemplo, me gustaba andar como con gorrito de paja. Sí. La sillita. Camisita, sí. A ver, White Rabbit ya estaba perdidísimo. Desde el QR, amigo, ya de eso que andar buscando aquí para allá, de acá. No, a la gente le quiere algo más simple. Tengo una teoría, Panchito, de qué pasa con Bray Wyatt. De aquí es donde quiero que atacar. Pero quiero irme a más atrás, mucho más atrás. Vamos a hablar de cuando hizo su retorno con este personaje quemado por Randy Orton. En ese tiempo pasó mucho rato. De hecho, estuvo con Alexa Bliss y ahí después hubo un retorno, pero hubo una pausa entre cuando estuvo Bray Wyatt. Hizo una pausa y esa pausa fue bastante tiempo, Pancho Celada. Fueron unos meses, creo que fueron 2 o 3 meses que no supimos nada de Wyatt. Después vuelve, está en WrestleMania, hace una casita Firefly House, algo así, y de nuevo hizo un segmento y después lo que supimos después es que lo habían despedido, pero no se supo más y él mientras estaba con contrato no pasó nada. O sea, hay paradones muy prolongados en la carrera de Bray Wyatt y eso a mí lo que me hace pensar, y hasta ahora, es que él no tiene una lesión en el cuerpo. Él debe tener algún tipo de depresión, algún tipo de cosa así que no lo deja funcionar. Lamentablemente creo que Bray Wyatt no creo que vuelva. Y esto es un poco lapidario, que yo también lo quiero mucho a Bray Wyatt, pero creo, Pancho Celada, que su salud mental está muy mal. Imagínate una persona de haber hecho el White Rabbit, hablar de este tema musical que vivimos, todo esto, toda esta puesta en escena que además encima WWE te la dio en bandeja, no funcionara, y más encima después que Triple H dijo ya, bien, con esto ya no vamos más, se terminó este Bray Wyatt, esto que vimos y todo, porque además dejaste a un Lashley sin WrestleMania y a Lashley sin historia hasta ahora. Entonces, Pancho Celada, mi pregunta es, ¿tú crees que en realidad lo veremos en el ring? ¿O también crees que va por ahí, por algo mental? Una cosita más, la semana de WrestleMania se le vio, y aquí también vimos los videos donde se le vio que estaba manejando y todo el asunto, y que le dijeron que si iba a estar el domingo en WrestleMania y él dijo que sí. Es un poco triste también que Wyatt no sea transparente con nosotros. De alguna manera te dejaría claro si no quiere luchar. Igual leía unos comentarios, Racero, que los voy a traer acá. Alguien decía, ¿cuál es la obsesión del fanático de WWE con Wyatt? Somos narcisistas quizás. Así es. El tipo no funciona y el tipo quizás no quiere tampoco, Rosero. ¿Por qué insistimos tanto? Ahora, mira, yo puedo responderlo, ¿ah? Lo voy a responder. Responde eso, usted es fanático de Wyatt. Lo voy a responder porque creo que Wyatt de alguna forma nos representa, amigo. Representa a la persona que no es tan musculosa, amigo. Esto es la representación de wrestling y proyección. A mí me gustaría ser un luchador y a lo mejor hacerle una misma historia, todo un universo como esto, que a lo mejor la lucha pase desapercibida, amigo, sino que la historia sea lo más importante. Y creo que por ahí debe ser. El mundo que nos hizo Wyatt, que nos lleva y nos proyecta a otro lado, dejando la lucha muy atrás, hace que no nos encantemos de esto. El problema está aquí, Pancho Celada, que esta no es una teleserie ni una serie de televisión. Esto es lucha. Y este es el problema, que Wyatt nos anuló la vista, nos hizo perder esto y nos hace estar en un mundo de fantasía, que en realidad funciona bien. Todos los segmentos de él funcionan bien, a la perfección, todo el asunto. Pero la lucha es el problema, ¿o no? Tiene que haber un sustento para todo esto, si no, exacto, no vale la pena. Si no, alguna vez también nosotros dijimos, ¿por qué entonces mejor no me traen a Stone Cold? De que te vaya y te cuente historia y simplemente esté contratado y no luche. Claro. Siendo bien sincero, Pancho Celada es hater de Bray Wyatt. Yo creo que sería bueno un regreso de él. Es muy necesario en este momento. No tenemos historia, Rosero. Ya. Cosa, y no necesariamente para enlazarlo con estos luchadores, pero solamente darte el ejemplo. Que Bobby Lashley no tenga historia es penoso, Rosero. Que el Drew recién entrando con Gunter otra vez. Entonces necesitamos de verdad alguien que al menos esté contando una historia, al menos, porque ni siquiera eso tenemos. Está servido, o sea, una historia tan simple que
la última funcionaba y rasero, sí, se metió en unos enredos que no hubo cómo salir, esto de meter el hermano, de meter a la prima, a la hermana y no sé qué, totalmente muy oscuro, innecesario, sí. pero esa historia tan simple de que Bray Wyatt salía y de que, oh, miren, no sé quién soy, pero quiero luchar, y lo vimos como Bray Algo Wyatt normal, de que, esquizofrénico, sí. claro, y de que nos hacía creer de que hoy estamos viendo al verdadero Bray Wyatt, y que también destacar cosas de que las veces que él tenía el micrófono, tú lo escuchas, porque Sí. el tipo sí tiene carisma, tiene Sí. un buen manejo de micrófono. Lo no tiene. cualquiera tiene. Lo tiene. Sí. Lo tiene, no es una Lo limitación con la que todos los otros tienen. Él no tiene esa limitación. My name is Bray Wyatt. Que vuelva, por último, el mismo personaje. Así de simple, diciendo, oh, soy Bray Wyatt, no tengo nada raro, quiero luchar. Ahí Ahora, que lucha. amigos, han salido trascendidos de que Bray Wyatt no está listo para luchar y no tiene el alta. Pero es SummerSlam. Evento de Bray Wyatt. Hay retornos, ya hemos visto varios retornos. Vimos al jefe tribal entrar el SummerSlam, vimos a Damage Control. Este no creo que sea una excepción, amigo. SummerSlam, no les quiero decir que sí, pero bueno, podría ser. Con Cody. No sé, debería estar en uno de los campeonatos intermedios, Intercontinental o Estados Unidos. Ahí debería estar, y ahí brillaría, estoy seguro que brillaría. O si no, que él esté, pero que traiga gente, que ellos peleen y que Wyatt igual arme una historia. Porque oye, si hemos visto que el jefe tribal no haga tantas luchas, bueno, Bray Wyatt puede hacer lo mismo. Con pocas cosas se pueden hacer muchas. Por supuesto, bien, muy bien. Y si te gustó este video, por favor, dale like, suscríbete si te gusta Wyatt, míralo con la cara que nos mira el día de hoy. Dice, Panchito, por favor, dame otra oportunidad, voy a entrar a tu casa. Bien, Panchito se la despídase, por favor. Invitados a participar en las encuestas. Eso, y nos vemos en el ring. Adiós, ¡pumba la casaca!